Bendiciones del Altísimo, mis amados hermanos. Bienvenidos a la Escuela Profética Atalayas en Acción. Hoy continuamos con nuestro módulo Espíritu Santo y Dones. Este es un módulo que está siendo de mucha bendición. Hemos estado trabajando Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es Dios. Hemos estado trabajando al Espíritu Santo como persona, el Espíritu Santo en la Trinidad, el Espíritu Santo en la vida de Jesús, el Espíritu Santo en la vida del creyente. También estuvimos mirando los simbolismos o algunos simbolismos acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo sea una persona? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quiere decir que si yo soy una persona y el Espíritu Santo es una persona, quiere decir que fuimos creados para tener comunión con Dios. Esto es maravilloso. También la clase anterior estuvimos trabajando los pecados contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo y apagar al Espíritu Santo. La buena noticia de esto es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que comete la iglesia, aunque a veces jugamos a blasfemar. Aunque a veces jugamos a blasfemar cuando hablamos de otros ministros, cuando atribuimos la obra que Dios hace a través de otros ministros y se la atribuimos a Satanás. A veces jugamos a estar blasfemando, pero no es una blasfemia como tal. De pronto se nos va a contar como murmuración, como calumnia, pero como tal blasfemia no, porque en nosotros está el Espíritu Santo y nadie puede llamar a Jesús anatema estando el Espíritu Santo dentro de ellos. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que nosotros, la iglesia, cometemos. Murmuramos, calumniamos, condenamos, eso también es muy delicado. Entonces, no blasfemamos, pero jugamos a blasfemar cuando blasfemamos acerca de otros ministerios y de la obra que Dios hace a través de ellos. Hoy quiero que veamos el capítulo 4, que se llama El Espíritu Santo como Consolador. Este capítulo es maravilloso porque vamos a aprender acerca de dos frases muy importantes que Jesús dijo en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué interesante este pasaje. Pero yo os digo la verdad, os conviene, os conviene. ¿Dónde está la conveniencia? Ellos habían caminado con Jesús, ellos habían visto a Jesús hacer grandes milagros. ¿Dónde está la conveniencia de que un hombre así se fuese? Humanamente no había conveniencia. Posiblemente los discípulos no estaban entendiendo todavía esta verdad y no la iban a entender hasta que el Espíritu Santo no descendiese sobre ellos. Igual como cuando Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero él se refería acerca del Espíritu Santo. Los discípulos todavía no lo entendían porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Para ellos importante era tener a Jesús allí presente. Para ellos importante y sentirse respaldados era tener a Jesús allí a su lado. Para ellos eso era importante. En mi país hay un dicho que dice que es mejor pájaro en mano que mil volando. Permítame un poco de locura creer que los discípulos de alguna manera decían, pues es mejor pájaro en mano que mil volando. Es mejor tener a Jesús aquí al lado nuestro, con nosotros, durmiendo con nosotros, comiendo con nosotros, desayunando con nosotros, en peligro, corriendo con nosotros, y no que diga que se nos va a ir y que luego va a mandar al Espíritu Santo. Ya nada más la palabra espíritu ya dejaba ver que era alguien a quien no iban a poder ver, mientras que a Jesús lo podían palpar, aunque sean en la popa durmiendo, pero sabían que ahí estaba. Entonces, no había alguna conveniencia para ellos. Me gusta mucho porque la palabra que el apóstol Juan utiliza allí en Mateo Juan 16 es la palabra sunfero para la palabra os conviene.
Cuando Juan habla de os conviene que yo me vaya, utiliza la palabra sunfero. Y sabe una cosa, la palabra sunfero literalmente traduce traer juntos y soportar juntos. Y también implica algo beneficioso y provechoso. En otras palabras, cuando Juan está diciendo que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, lo que está diciendo es, no van a estar solos, no van a sufrir solos, no van a estar huérfanos, en otras palabras, no los voy a dejar huérfanos, no van a llorar solos, no van a sufrir solos, no van a caminar solos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Esto es beneficioso y esto es provechoso. Me gusta mucho esa palabra provechoso. ¿Sabe una cosa? Esa palabra os conviene es la misma palabra que utilizó Caifás en Juan 11:50 cuando iba a haber una revuelta y Caifás dijo, ¿sabe una cosa? Os conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Estamos hablando de una conveniencia del mismo nivel de redención. Estamos hablando de un beneficio, de una conveniencia, que así como era mejor que un solo hombre muriese por todo el pueblo, asimismo era conveniente que Jesús se fuese, porque si él no se iba, el Espíritu Santo no vendría sobre nosotros. Los discípulos no iban a entender eso todavía, pero más adelante, vaya que sí lo iban a entender. Los discípulos pensaban que la partida de Jesús sería la más grande tragedia para ellos y para el reino. Las palabras de Jesús no les parecían incomprensibles hasta que él explicó en qué sentido sería beneficioso para ellos. Jesús dijo, ¿sabe una cosa? Si yo no me voy, si yo no me voy, el Padre no enviará al Consolador. Si yo no me voy, el Padre no enviará al Paracleto. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo era, mi partida va a traer una presencia mayor. Porque sabe una cosa, la llegada del Espíritu Santo en ningún momento fue el reemplazo de Jesús, sino un nivel mayor de Dios en nosotros. Recuerde que Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo ya no sería el Emanuel, el Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, porque se cumpliría la profecía y se cumple la palabra cuando dice que Dios ya no habitaría en templos hechos por mano de hombres, sino que Dios habitaría en templos de carne y de hueso, que habitaría en nosotros. Entonces había una gran conveniencia, obviamente, y esa conveniencia no era otra más que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Había una gran conveniencia. Los discípulos veían a Jesús y lo palpaban, pero luego Jesús iba a dar una promesa. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús como hombre solamente podía estar en un solo lugar al mismo tiempo. Podía ser llevado por el Espíritu de un lugar a otro, como lo fue allá en Mateo 4 en el desierto. Podía aparecer y desaparecer, como en ocasiones lo hizo, pero como tal, como ser humano, solo podía estar en un lugar al mismo tiempo. Pero muriendo, resucitando y enviando el Espíritu Santo, él sí podía cumplir la promesa de he aquí yo estaré con vosotros, con todos ustedes, no solamente con los 12, no solamente con los 70, no solamente con los 120, sino con todos, con todos. Voy a estar con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no la podía cumplir un Jesús hecho hombre. Esa promesa tenía que ser producto de la presencia del Espíritu Santo, Dios habitando en toda la iglesia, en todas las eras, en todas las épocas, en todo lugar, hasta que Él viniese. Entonces los discípulos estaban pensando, oh, es mejor pájaro en mano que 1000 volando, pero Jesús les estaba diciendo, ¿sabe una cosa, muchachos? Ahora ustedes no lo entienden. Ahora ustedes no lo entienden, pero lo que viene es mucho mayor. Permítame, le quiero leer algunas líneas que están en el manual.
La conveniencia de su partida se expresa en dos maneras. La primera, es mejor para ellos el no tener que depender de la presencia visible y tangible de su Señor, de aprender a caminar por fe y no por vista. Había una conveniencia, Ellos eran 12 discípulos, pero no solamente los 12 discípulos, la iglesia iba a crecer. Cada uno iba a coger su rumbo. Unos iban a estar en Asia, otros iban a estar en Jerusalén, otros iban a estar en Europa, otros vendrían a América Latina. Pasarían muchas cosas que esparcirían a los 12 discípulos. Tendría que Jesús quedarse diciendo, bueno, ¿con quién voy yo hoy? Hoy voy para Europa, hoy voy para Asia, hoy voy para América Latina. Pues Jesús no lo podía hacer. La Biblia dice que él escogió a 12 discípulos y caminó con esos 12 discípulos. Porque Jesús vino en carne y viniendo en carne, él tenía que desplazarse, ir y venir y desplazarse. Entonces, para ellos, la conveniencia era no tener que depender de un Jesús humano solamente, sino que ellos tendrían que aprender a caminar no por vista, sino por fe. Ellos tendrían que aprender que así no le viesen en medio de la cárcel, así no le viesen en medio de los calabozos, así no le viesen mientras ellos estaban caminando, huyendo, así no le viesen. La conveniencia era que él iba a estar allí, el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Para ese momento, Jesús como Cordero de Dios, para ese momento, Jesús como Hijo de Dios, se movió en Jerusalén, se movió en Belén, se movió en Nazaret, se movió en Capernaum. Pero para las naciones en todos los tiempos se necesitaba al Espíritu Santo. Y vaya que sí fue un momento determinante, porque ¿sabe una cosa? La palabra os conviene significa van a soportar juntos, no van a estar solos. Jesús viene, nace, muere por nosotros en la cruz del Calvario, es enterrado, resucita, sube al Padre, envía al Espíritu Santo y allí viene otro tiempo para los discípulos. Viene la era de la iglesia. Y la era de la iglesia ya no iban a ser 12, sino que iban a ser cientos, iban a ser miles. Y entonces allí él podría cumplir esa promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitábamos para esta nueva temporada al Espíritu Santo. Yo creo que muchas veces los discípulos se recostaron en alguna roca o estando en la cárcel diciendo, a eso se refería Jesús cuando dijo que os conviene. Claro, a eso se refería Jesús. Yo estoy aquí en Asia, otros están en Europa, pero su presencia está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Claro, nosotros no entendíamos esto, pero ahora sabemos que sí había conveniencia. Y eso es muy bueno, porque nosotros no estamos siguiendo a hombres. Recuerden lo que pasó en pandemia. En pandemia muchas personas, muchas iglesias fueron cerradas y ya no dependían de un hombre, ya no dependían de un pastor, ya no dependían de una pastora, sino que Dios se encerró en palabras más, palabras menos, se encerró con su iglesia en cada casa, en cada hogar, en los 5 continentes, en todas las naciones del mundo. Allí estaba Dios donde le invocaban. ¿Por qué? Porque allí estaba el Espíritu Santo obrando. La segunda conveniencia y más importante es que él no vendría hasta la partida de Jesús. Eso es la obra redentora y completa en la cruz y la resurrección. Muchachos, les conviene que yo me vaya. Ese les conviene que yo me vaya era que él tenía que ir a la cruz, morir e irse era resucitar. O sea, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Me gusta mucho porque Jesús dijo, si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Cuando yo me vaya, desde mi Padre les voy a mandar al Consolador. En otras palabras, era Jesús sentado a la diestra del Padre. Jesús sentado a la diestra del Padre, como le vio Esteban, era la obra redentora de Cristo por nosotros culminada. O sea que había una conveniencia.
no solamente en que mandasen al Espíritu Santo, sino que había una conveniencia de que cuando el Espíritu Santo llegase era porque Jesús estaba centrado en el trono, y sentado en el trono significa que sí murió y que sí resucitó y que sí subió al Padre y que sí abrió un nuevo camino. Eso era una conveniencia mucho más profunda. Antes Jesús había explicado que el Espíritu Santo no había venido porque él no había sido glorificado. Eso lo dice Juan 7:39. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los creyentes en él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu Santo no se haría presente. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo cuando llegara donde está el Padre. Me gusta mucho Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. O sea que habría inconveniencias. ¿Cuál conveniencia? Si el Espíritu Santo venía, quería decir que la obra redentora se había completado, porque él dijo cuando llegue donde el Padre. O sea que sí subió al Padre, o sea que sí no lo mandó. Oh, somos salvos en Cristo, aleluya. Conveniencia. Ya nos contarían con un Jesús moviéndose, yendo, viniendo, estando con sus 12 discípulos, sino que ahora contarían con el Espíritu Santo que estaría con nosotros, y no solamente con nosotros, con ellos, sino con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una conveniencia. Ya no nos guiaríamos por vista, sino por fe. Ya no estaríamos, se cumpliría lo que la Biblia dice. Ustedes no van a estar huérfanos, no van a estar abandonados. Ya no tendré que escoger yo con quién irme, sino que voy a estar con ustedes siempre, siempre, siempre voy a estar con ustedes. En todo momento, hasta que vuelva, nunca los dejaré solos. Había conveniencia, pero aún así, ellos todavía no iban a entender eso hasta que no experimentasen la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿os conviene? Oh, claro que sí nos conviene. Te amamos, Jesús. Ahora, recordémoslo, amados, la presencia de Jesús en nuestra vida. La presencia de Jesús en nuestra vida no era la presencia de Jesús en nuestra vida en ningún momento. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida en ningún momento fue el reemplazo de Jesús. El Espíritu Santo no viene a reemplazar a Jesús. El Espíritu Santo lo que nos viene a dar es una medida mayor de la presencia de Dios. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo. Recuerde que ellos tres son Dios. Recuerde que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ellos son los de el Elohim del Génesis. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos tres son personas, pero ellos tres son un mismo Dios, un solo Dios. Entonces, en ningún momento tenemos que sentirnos, ay, se fue Jesús. No, sí, se fue Jesús, se fue la persona de Jesús. Pero Jesús como Dios estaba también con nosotros cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. A veces nos cuesta el concepto de la Trinidad, pero se fue Jesús como persona. Llegó el Espíritu Santo como persona, pero como Dios, los dos están dentro de nosotros, habitando. Él cumplió la promesa que está de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador. Me gusta mucho. Juan es el único que utiliza esta palabra, consolador, paracletos. Me gusta mucho este concepto de consolador. Habla de una relación íntima, habla de una relación continua. El consolador. Qué tremendo que solamente la palabra consolador nos deja ver lo que vendría sobre la iglesia. Qué tremendo que solamente la palabra consolador nos deja ver que íbamos a necesitar a otro consolador para que estuviese con nosotros todos los días, en todo momento, en toda situación. En resumen, el uso exclusivo del término consolador en el Evangelio de Juan
se debe a su enfoque único en aspectos más profundos y espirituales de la fe cristiana. Porque es que eso es lo que hace Juan. Juan en su libro, en su carta, en su evangelio, Juan lo que hace es tocar temas mucho más profundos y espirituales. Juan toca temas acerca del Espíritu Santo mucho más profundos. Si usted quiere un evangelio que le hablen acerca del Espíritu Santo, ese evangelio es Juan. Nos habla de una relación más íntima, de una relación mayor, de los temas del Espíritu Santo, de una vida en el Espíritu. Entonces estamos entendiendo que eso es Paracleto. Paracleto es consolador y nos está hablando de intimidad, nos está hablando de relación, nos está hablando de no van a estar solos. Mire la palabra Paracleto, lo que significa. La palabra consolador significa Paracleto, pero la palabra Paracleto literalmente significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Claro que sí nos convenía. Claro que sí nos convenía. Yo siento que yo he escuchado hermanos decirme, es que cuando yo siento que los conviene que yo me vaya, estoy traicionando a Jesús. Eso me lo dijo un hermano. Es que me siento raro, pastor, cuando yo digo que sí me convenía, me siento traicionándolo. No, amados. Jesús dijo, les conviene. Es que la obra redentora no termina aquí, continúa. Ya yo muero por ustedes en la cruz del Calvario, abro un nuevo camino, los preparo para ser habitables. Ahora van a empezar a entender que es una vida en el Espíritu, pero no lo van a entender hasta que el Espíritu Santo no esté dentro de ustedes. Me gusta mucho porque la palabra paracleto significa uno al lado de, uno al lado de. En otras palabras, cada vez que usted y yo estamos llorando, caminando en tristeza y en soledad porque nos sentimos solos, no hay razón para sentirnos solos. Hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos difíciles. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay momentos de tristeza, pero abandonados, nunca. Abandonados, nunca, amados. Usted puede sentir ausencia de su padre, de su madre, puede sentir ausencia de sus amigos, puede sentir ausencia de su esposo, de su esposa, pero aprendamos, ausencia de Dios jamás. Espíritu Santo, consolador, uno al lado de, en ayuda de uno. Orfandad jamás. Es que si la iglesia no tiene un apóstol, camina en orfandad. Eso es de lo más antibíblico que yo he escuchado. Eso es de lo más antibíblico. Amamos y honramos a los apóstoles. Amamos y bendecimos este ministerio, igual que el de los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos con funciones distintas, todos son iguales, con funciones distintas. Pero en autoridad amamos a los apóstoles. Pero que no nos digan que la ausencia de un apóstol trae orfandad sobre la iglesia, porque la iglesia nunca, jamás de los jamases estará huérfana. La palabra consolador se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí, generalmente, el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado. Cuando un preso, cuando un reo necesitaba a un defensor, a un abogado, a alguien al lado de, eso era Paracleto. Es más, se dice que cuando alguien lo estaban a punto de condenarlo, él siempre buscaba dónde estaba su Paracleto, porque su Paracleto era su abogado. Su Paracleto era su compañía, su compañero allí durante el juicio, en la corte de justicia. Alguien que iba a abogar por él. ¿Se acuerda que la Biblia dice que aun cuando nosotros estemos siendo llevados presos, no nos preocupemos qué hemos de hablar o qué hemos de decir, porque el Espíritu Santo nos dirá precisamente lo que tendremos que decir en ese momento? Ese es Paracleto.
Cuando usted y yo estemos siendo condenados, o cuando nos sintamos solos, o cuando nos sintamos señalados por causa del evangelio, alcemos nuestra mirada, tengamos nuestra plena confianza. Jesús, gracias. Gracias. Tú dijiste que no estaríamos solos. Jesús, gracias. Gracias porque mandaste el Espíritu Santo, porque no estamos solos. Entonces, amados, sintamos ausencia de los seres queridos porque parten, porque nos abandonan, porque nos dejan, pero nunca, nunca de Dios. En su sentido más amplio, significa uno que socorre. Paracleto es consolador, significa uno que socorre, uno que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos. Por la implicación de sus palabras, otro consolador. Eso fue lo que fue Cristo para sus discípulos. Estuvo con ellos, los ayudó, los socorrió, los consoló. Pero cuando Jesús dice, les voy a mandar otro consolador, ok, muchachos, eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice estando con ustedes. Los socorrí, estuve con ustedes, los guardé, los cuidé, los protegí, los guié. Eso fue lo que yo hice con ustedes. Ahora yo me voy. Cuando venga el Espíritu Santo va a hacer lo mismo que yo, pero exponencialmente. Ya no con 12, sino con miles de miles. Porque yo soy consolador, pero Jesús dijo, les enviaré otro consolador. Otro consolador quiere decir alguien que haga lo mismo que yo, pero de manera exponencial. Voy a estar para siempre. Ya no voy a morir. Ya ese otro consolador no va a morir en una cruz. Ya ese otro consolador no tiene que morir en la cruz porque yo ya lo hice. Ya ese otro consolador no tendrán que quedarse mirando así, viéndole ir, porque estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos tenían que entender algo. Si este Jesús que caminó con nosotros es maravilloso, si este Jesús que estuvo con nosotros es el consolador, si el que viene es Él, pero de manera exponencial, hoy el beneficio es mayor. El beneficio es mayor. Si el que viene es el otro consolador, quiere decir que este fue el primer consolador. Si este que viene va a hacer lo mismo que este que se va, pero de manera exponencial. Gracias, Jesús, por venir a morir en la cruz del Calvario. Gracias por redimirnos. Gracias por ser el Cordero Pascual. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque en tu muerte y en tu resurrección y en tu costado se abre un nuevo camino, no solamente para que nosotros vayamos al Padre, sino para que el Espíritu Santo viniese a nosotros. Creo que esa es una de las grandes conveniencias, redención, redención, pero el mismo Jesús, pero ahora de manera exponencial a través del Espíritu Santo. Eso me gusta mucho. Notemos que cada palabra, cada pasaje donde se menciona la palabra consolador, es para que la iglesia no se sienta sola ni abandonada. Cada pasaje que la Biblia menciona del consolador es para que no haya orfandad. Mire esto, Juan 14, 15, 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador. O sea, lo mismo que hice yo, pero de manera exponencial, para que esté con vosotros para siempre. Este no se va a ir. Este primer consolador vino, murió, resucitó y se fue. Pero se fue no para abandonarnos, sino para mandarnos otro consolador. Ese no van a tener que verlo partir, va a estar con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16, del 6 al 7, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Ustedes están tristes por lo que yo les estoy diciendo, pero les voy a decir una verdad.
os conviene que yo me vaya. Ellos estaban tristes, pero Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora nosotros no tenemos problema en entender eso, pero ellos no lo entendían al principio. Después, cuando se dieron cuenta de quién era el Espíritu Santo, allí inmediatamente dijeron, oh, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias. Gracias por el Espíritu Santo. Y hoy nosotros decimos también, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu de Dios. Gracias. Gracias por venir a nosotros. Gracias por ser el otro consolador. Mire cómo lo dicen otras versiones. La versión castellano dice, y yo le pediré al Padre que os envíe a alguien que podrá ayudaros y que nunca os abandonará, el Espíritu Santo, que nunca os abandonará. Ojo, los discípulos vieron partir hacia Jesús, no porque los abandonara, era porque iba a completar la obra redentora, presentándose delante del Padre. Qué bueno saber que los discípulos un día vieron partir a Jesús, pero también en Hechos 2 un día vieron el cumplir la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Qué bueno saber que nosotros hoy en día ya no tenemos que estar mirando al cielo. A veces hay un sector de la iglesia que se queda mirando al cielo cuando el Señor va a mandar un avivamiento o cuando el Señor va a mandar algo más. Y ya lo mandó, está en nosotros, se llama Espíritu Santo. Simplemente tenemos que dejar que Él venga a nuestra vida, dejar que Él se mueva en nuestra vida y dejar que Él fluya a través de nuestra vida. La Reina Valera antigua dice, pero cuando venga el que ayuda y anima, que yo voy a mandar de parte del Padre. Me gusta mucho. Pero cuando venga el que ayuda y el que anima, ese es el consolador, el que ayuda y el que anima. Le voy a decir algo bien interesante. La palabra consolador es la palabra paracleto, pero aún la palabra paracleto viene de una raíz más antigua que es la palabra paracalein. Yo sé que la palabra consolador es que la palabra paracleto significa consolador, alguien que ayuda y que anima y que fortalece y que no abandona. Pero permítame que vayamos un poquitico más atrás de paracleto. La palabra paracalein. La palabra paracalein significa 5 cosas. La palabra paracalein, cuando uno la estudia, le amplía la mente de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Por eso nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestros dones. Es imposible que nosotros experimentemos eso sin la ayuda del Espíritu Santo. Mire la palabra paracalein, lo que significa. Número 1, cuando Jesús dijo, os enviaré al Consolador, estaba diciendo paracalein. Número 1, aliado. Me gusta la palabra aliado. En su expresión más general, paracalein significa mandar a llamar, mandar a llamar a alguien. ¿Usted no ha escuchado la expresión aliado comercial, aliado en la guerra? Cuando países se están preparando para ir a la guerra. Entonces, ¿cuáles son los países aliados? O vamos a hacer ¿cuáles son los aliados en economía? ¿Quiénes vienen a ayudar? ¿Quiénes vienen a colaborar? Pues déjeme decirle que la palabra paracalein, la palabra consolador, quiere decir que iba a venir a nuestra vida un aliado. Un aliado que iba a mandar a ser llamado para ayudarnos, un aliado para que nos enseñara, un aliado para que no estuviéramos solos, un aliado para que no sufriéramos solos, un aliado para que no sintiéramos abandono, tristeza, dolor, aliado. Cuando se habla de un aliado comercial, vamos a juntar fuerzas para hacer mayor impacto. Cuando se habla de la guerra, vamos a juntarnos para ganar la guerra.
Vamos a juntarnos, juntemos nuestras armas y vamos a dar un golpe contundente al enemigo. Eso es un aliado. Pues el Espíritu Santo es nuestro aliado en el llamado. Es imposible ejercer el ministerio sin el Espíritu Santo. No es posible ejercer el llamado sin el Espíritu Santo. Necesitamos ese aliado. Me acuerdo que una de las primeras, el primer sueño que tuve en mi vida, a la edad de 13, 14 años, fue yo tratando de defender a una mujer que estaba atrás mío. Y yo pedí al Señor ayuda. Y el cielo se abrió y me lanzó una espada. Pero la espada era 6, 7 veces más grande que yo. Cuando la espada cae, yo no sé qué hacer. O sea, trato de levantarla, la levanto y se me va para el otro lado. Trato de levantarla, la levanto y se me va para el otro lado. Yo no podía empuñar esa espada. Yo volteo a mirar al cielo y mientras yo defendía a esta mujer que estaba atrás mío, que era la iglesia, yo le digo, Señor, no puedo, no puedo. Y el cielo vuelve y se abre, sale una mano que empuña la espada y vence al enemigo. Pasaron muchos años para entender que esa espada era algo que Dios iba a entregarnos, era un llamado, era un ministerio, eran dones. Pero a pesar de que Él me los iba a entregar y nos los iba a entregar a nosotros, no podíamos ejercitarlos solos, que necesitaríamos una ayuda mayor. Y ese sería el Espíritu Santo. Me lanzó una espada grandísima que yo no podía con ella. Pero cuando volví a clamar y dije, no puedo, salió una mano y empuñó la espada y venció. Amados, tú puedes tener un llamado, tú puedes tener un ministerio. Claro que sí. Pero aún eso nosotros no podemos y el Espíritu Santo no nos ayuda. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es aliado, asesor. La palabra paracalim significa asesor. El Espíritu Santo no solamente es un aliado, sino que es un asesor. Alguien que es mandado a llamar para aconsejar. Me gusta mucho la palabra asesor. Cuando yo voy a una entidad, cuando voy a una empresa de celulares, el primero que me recibe no es el gerente, es un asesor. Y el asesor viene y me dice, ¿en qué le podemos servir? ¿En qué le podemos ayudar? El asesor tiene una característica, conoce toda la empresa, conoce todos los tejemanejes de la empresa, conoce esta situación, vaya a ese cubículo de allí, esto, vaya allá, esto de aquí, vaya allá. Hace algunos años estuve en una empresa de telefonía y yo estaba haciendo la fila para recibir mi ficha. En la ficha, para yo ir a alguno de las oficinas, le preguntaban a uno qué uno necesitaba. Y de acuerdo a lo que uno necesitaba, le daba un color de la ficha. Y me quedé allí esperando y vi que alguien no hizo la fila, sino que decidió meterse a una de las oficinas. Yo pedí mi ficha y cuando me entregó la ficha, esperé mi turno. Cuando me dijeron cuál era la oficina que yo tenía que ir, cuando yo estaba yendo, al hombre lo estaban sacando. Y su ficha, no, 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 no tengo tiempo. Lo siento, amigo, sin ficha no lo podemos atender. Cuando a mí me atendieron y cuando yo salí, el hombre todavía estaba en la parte de atrás haciendo fila. ¿Sabe por qué? Porque él quiso saltarse a un asesor. Y es que eso es el Espíritu Santo. ¿Cómo orar como conviene? Yo no lo sé. ¿Cómo adorar como conviene? Yo no lo sé. ¿Cómo predicar como conviene? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Amados, el Espíritu Santo es el asesor. Oh Espíritu Santo, guíame. Oh Espíritu Santo, dirígeme. Oh Espíritu Santo, no sé tal cosa. Oh Espíritu Santo, háblame. Oh Espíritu Santo, revélame. Oh Espíritu Santo, muéstrame la voluntad del Padre. Él es el asesor. Él conoce. Él es Dios también. Él es Elohim también. Él conoce los pensamientos de Dios. Yo no me quiero saltar a alguien que conoce la mente de Dios. Yo no me quiero saltar a alguien que conoce la mente de Dios. Yo quiero contar con su asesoría. Por eso, amados, Paracletos
no solamente encierra la palabra consolador, sino que paracleto significa un aliado, un asesor, un abogado, alguien que me diga qué hablar, alguien que me diga qué decir. Alguien que me diga, di esto, no hables eso, no digas eso. ¿Por qué? Porque Paracalén también es abogado. Pero Paracalén también significa un entrenador. Alguien que me entrena para la carrera, alguien que me entrena para las Olimpiadas, alguien que me entrena para la batalla, alguien que me entrena. Yo no sé hacer nada, me considero un inútil. Me gusta cuando oro. Me gusta cuando oro decirle al Señor, me declaro un ignorante, me declaro un inútil. Espíritu Santo, ayúdame, no sé qué hacer. Tú eres mi entrenador. Mira este cuerpo, mira estas capacidades que tengo. Intenta hacer algo con eso, Espíritu Santo. Intenta hacer algo con esto. Muy comúnmente, yo sé que en terapia o en psicología este tipo de expresiones no la avalan, pero a mí me gusta pararme delante del Padre y decirle, mira qué puedes hacer con esto y perdónalo poquito, Padre. Mira qué puedes hacer con estos huesos, con esta carne, con estos pensamientos. Mira qué puedes hacer. Si puedes hacer algo con esto, pues aquí estoy. Pero te necesito, Espíritu Santo, como mi entrenador. Pero también, para Calén significa Dios ayudador, el que te ayuda, el que, el que te guarda, el que te cuida. Todo esto lo hizo Jesús. Todo esto lo hizo Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús dijo, les voy a mandar otro consolador, estaba diciendo, lo que yo hice, Él lo va a hacer con ustedes, pero de manera exponencial. Lo que yo hice con ustedes, Él lo va a hacer también, pero no solo con ustedes, sino con todos los que crean en mí durante todos los tiempos, en todas las naciones, hasta el fin del mundo. Claro que sí, claro que sí. Y una vez más, concordamos con lo que Jesús decía. Sí, Jesús, nos convenía que tú te fueras. Sí, Jesús, nos convenía que tú te fueras. Porque ahora nunca vamos a tener que mirar al Espíritu Santo partir, porque ahora está dentro de nosotros, porque ahora nos habita, vive dentro de nosotros. Y eso nos tiene que llevar a desear al Espíritu Santo. Esto nos tiene que llevar a anhelar al Espíritu Santo. Esto nos tiene que llevar, amados, continuamente a desearle, a anhelarle. Porque yo creo que cuando Jesús dijo, os conviene, lo que estaba buscando era, anhélenle, deseenle, deseenle. Es mi voluntad que le deseen. Y sabe una cosa, usted y yo podemos saber mucho acerca de doctrina del Espíritu Santo. Usted y yo podemos saber mucho de neumatología. Usted puede leerse todos los libros acerca del Espíritu Santo. Pero sabe una cosa, una de las cosas más tremendas y más importantes para experimentar la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es desearle y anhelar. Si yo te digo a ti que os conviene que yo me vaya, es porque tú tienes que amar esa conveniencia. Si Jesús dijo, les conviene. Yo me acuerdo que cada vez que papá decía, Diego, ¿qué padre? Ven, mijo. Y cuando yo me demoraba un poquitico, mi viejo decía, dale papi, te conviene. ¡Ah! Yo escuchaba la palabra te conviene de mi papá. Y amados, patitas, ¿para qué las quiero? Salía corriendo. Porque mi papá me había dicho, te conviene. Y cuando mi papá me decía, hijo, ¿te conviene? O ve a tal lugar, ¿te conviene? Amados, me convenía. Si un me conviene de mi padre aquí en la tierra, me hacía feliz y me hacía correr a desear.
¿Cuánto más un me conviene de Jesús? Tiene que llevarnos a nosotros a desear al Espíritu Santo. Amados, necesitamos desear al Espíritu Santo. Necesitamos anhelar al Espíritu Santo. Necesitamos, amados, lo que Dios nos enseñó a través de Benny Hinn en sus libros, lo que Dios nos enseñó a través de Benny Hinn, porque Dios a través de Benny Hinn abre un nuevo tiempo sobre la iglesia. Ya no el Espíritu Santo en dos o en tres, sino el Espíritu Santo en toda su iglesia. Lo que Dios nos enseñó a través de Benny Hinn, de querernos levantar un día y decirle buenos días Espíritu Santo. Lo que Dios nos enseñó a través de Benny Hinn, de querernos levantar un día y decirle al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, no era otra cosa más que anhelarle, desearle. Eso fue lo que Dios nos enseñó a través de Benny Hinn. A anhelar y a desear la presencia del Espíritu Santo. Ya no el Espíritu Santo en un Benny Hinn, sino ahora el Espíritu Santo en todo creyente. Joel 2:28 no lo enseñó. Ya no lo sobrenatural sobre dos o tres en el Antiguo Testamento, sino en toda carne. Necesitamos desearle, necesitamos anhelarle. Permítame, le leo esas líneas. Jesús convirtió el agua en vino, sanó a los enfermos, pagó los impuestos con una moneda sacada de la boca de un pez, libertó a los endemoniados, resucitó muertos y le dio vista a los ciegos, a los sordos, a los mudos y a los cojos. Jesús caminaba con los discípulos, dormía con ellos, comía con ellos. No iba a ser fácil para Jesús convencer a sus discípulos que habría alguna conveniencia en su partida y la llegada del Espíritu Santo, del cual una de sus características era que era espíritu y por lo tanto invisible. La estrategia de Jesús era enseñarles que aunque era espíritu, ahora se haría visible a través de ellos, habitándolos y llenándolos de su poder, como lo había hecho con Jesús. Había conveniencia. Claro que sí había conveniencia. Y esa conveniencia tenía un objetivo: deséenle, anhélenle. Necesitamos anhelarle. En las mañanas, cuando vas a tomar una decisión, cuando te levantas, cuando vas a ministrar, cuando vas a predicar, cuando vas a orar. Te necesito, Espíritu Santo, hoy más que nunca te necesito. Necesitamos aprender a tener comunión con Él. Pero amados, no esa comunión producto de que algo suceda para salir y contárselo a los demás. Es que es un compañero de camino. Es que es mi compañero de camino. Porque es que a veces solamente vemos al Espíritu Santo como que Él me va a usar, yo voy a profetizar, yo voy a sanar enfermos. Si tengo el Espíritu Santo, Él me va a dar brillo para que mi ministerio crezca. Consolador. Antes que desear ver los milagros, entendámoslo como alguien mandado a llamar al lado de para estar en los momentos difíciles. Dime si uno no termina amando a un compañero de camino. Dime si tú no terminas amando a aquellas personas que han estado contigo en las buenas y en las malas. Dime si tú no terminas amando a alguien que ha estado allí en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué amamos a nuestros padres? Porque estuvieron allí. ¿Por qué amamos a nuestra madre? Porque estuvieron allí. Y aún así la Biblia dice, aunque padre y madre te dejare, con todo yo te recogeré. Entonces, no solamente lo veamos al Espíritu Santo como el que va a dar brillo a mi ministerio, sino que veamos al Espíritu Santo como ese amigo. Si Juan fue el amigo del novio, el Espíritu Santo es el amigo de la novia, el amigo de la novia. Pero no para salir a decir, es que yo soy amigo del Espíritu Santo. No, amados, esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen. Esas cosas son producto de orgullo y de soberbia. No se trata de que tú digas, yo soy el amigo del Espíritu Santo. Se trata de que vivas una relación con Él, una comunión con Él.
Que sepas que tienes al lado a un asesor, a un entrenador, a un abogado, a un aliado, un buen amigo que no te dejará y que no te abandonará y que estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabías que cuando la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo, siempre nos habla de una campaña de expectativa? ¿Sabías que cuando la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo, lo que nos está hablando es de una campaña de expectativa? Porque cada pasaje que la Biblia nos menciona en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo nos lleva como aquí, como, wow, ¿y cuándo? ¿Y cómo será eso? ¿Se acuerda de una campaña de expectativa? Muy pronto, en verano, prepárate. Ahora sí. En mi país me acuerdo mucho de una telenovela. Se llamaba Hasta que el plátano se pare. Era la doctora Maldonado, era la protagonista. Y era una jefa muy brava en una en un lugar donde vendían carros. Y desde meses atrás bajaban personas con camufladas, ejército, entrando y ella gritándoles y ellos todos temerosos de ella. Y vendieron la novela que fue una de las más grandes novelas de nuestro país. Y siempre era la próxima semana, muy pronto, prepárate. Y en la televisión colocó cronómetro en cuenta regresiva desde un día antes, dentro de 24 horas, dentro de 23 horas, 5 segundos, dentro de 15 horas, prepárate, gran estreno. Fue el primer capítulo, uno de los primeros capítulos más vistos en nuestro país. ¿Por qué? Porque la campaña de expectativa lo que había hecho era provocar, era llevarnos a desear. Pues los versículos que la Biblia menciona acerca del Espíritu Santo, lo que nos están llevando es a anhelarle, a desearle. Cuando la Biblia habla acerca del Espíritu Santo, habla de cosas que nadie puede hacer humanamente, que la única manera de hacerlo es a través del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo, nos está dando toda una campaña de expectativa. Mira estos pasajes bíblicos y dime si en cada uno de ellos no hay expectativa. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo tendremos sueños? ¿Cuándo tendremos visiones? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Ves que los sueños y las visiones eran de hombres escogidos? Eran de profetas, eran de patriarcas. Lo sobrenatural en el Antiguo Testamento era de un Ezequiel, era de un Moisés, era de un Elías, de un Eliseo, de un Daniel. Y ahora Joel está diciendo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. En otras palabras, el Espíritu Santo trae lo sobrenatural y le quita la exclusividad de lo sobrenatural a dos o a tres y nos le entrega a todos. ¿Cuándo tendremos sueños y visiones? Cuando venga el Espíritu Santo. Y entonces dice uno, wow, yo quiero, yo quiero. Eso es una campaña de expectativa. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuándo seremos ungidos? Cuando venga el Espíritu Santo. Oh, yo quiero unción. ¿Cuándo voy a ser ungido? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Eso es una campaña de expectativa. Yo quiero profetizar. Yo quiero tener sueños. Yo quiero tener visiones. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Yo quiero ser ungido. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Investido con poder de lo alto? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Mm, Sueños, visiones, profecías, unción, poder de lo alto. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Eso es una campaña de expectativa. Lo deja uno, yo quiero, yo anhelo, yo deseo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo seremos testigos del poder de Dios? ¿Cuándo seremos testigos del poder de Dios? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Campaña de expectativa. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo voy a experimentar el poder de Dios? Cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. ¿Cuándo haremos cosas mayores que las que Jesús hizo? Cuando venga el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, cuando yo vaya al Padre, les voy a mandar el Espíritu Santo. Eso está allí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Recuerden, yo les dije que cuando llegara donde el Padre, yo les enviaría al Espíritu Santo. ¿Cuándo voy a hacer cosas mayores? Cuando venga el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7, versión lenguaje sencilla. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Cuándo dejaremos de ser cobardes? ¿Cuándo se nos quitará la cobardía? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Noten que la respuesta a cuándo tendremos sueños, visiones, cuándo tendremos unción, cuándo seríamos investidos del poder de lo alto, cuándo experimentaríamos el poder de Dios, cuándo haremos cosas mayores que las que Jesús hizo y cuándo dejaremos de ser cobardes. Note que la respuesta a cada una de ellas es cuando venga el Espíritu Santo. Necesitamos anhelarle y necesitamos desearle. No anheles los dones, no anheles solamente lo sobrenatural, anhélalo a Él. Porque cuando tú solamente anhelas los dones, tú lo quieres usar a Él. Pero cuando tú lo anhelas a Él, le estás diciendo a Él, úsame, amados. Recuerda que nosotros, la iglesia, solamente somos un guante. Un guante. El guante no hace nada. Pero cuando el guante es lleno de la mano, el guante cobra vida. Nosotros, la iglesia, simplemente somos un guante. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Pero cuando Él viene y nos llena, ese guante cobra vida para ir y hacer. Anhelemos al Espíritu Santo. Deseémosle. Él es el otro consolador. O sea, va a hacer lo que Jesús hizo, pero de manera exponencial. Ahora, no solamente para 12. Jesús vino y trajo salvación, pero el Espíritu Santo es el otro consolador. Va a estar con nosotros como Jesús lo hizo, nos va a guardar, nos va a guiar, nos va a dirigir. Pero para siempre, nunca le veremos ir. Siempre estará con nosotros. Sin duda alguna, cada promesa acerca del Espíritu Santo nos lleva a anhelarlo sorprendentemente. Cada una de sus promesas nos lleva a preguntarnos cuándo. Y la respuesta es cuando venga el Espíritu Santo. He dicho muchas cosas que no están en el manual, pero en el manual hay muchas cosas que no he dicho. Espero que estas dos clases, el capítulo 4 y el capítulo 5, esté siendo y haya sido de mucha bendición para tu vida. Nos vemos en un momento en la clase, en la sala principal.
y que podamos seguir siendo enseñados y edificados y anhelándole, 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 deseándole hoy más que nunca, porque le necesitamos. Si Juan Bautista fue el mejor amigo del novio, el Espíritu Santo es el mejor amigo de la novia. Nosotros somos la novia. Él es nuestro aliado, nuestro asesor, nuestro abogado, nuestro entrenador y nuestro ayudador. Con razón Jesús dijo, les conviene. Les amo, les bendigo. No olviden seguir trabajando en el manual. No olviden seguir revisando las citas bíblicas. Hay mucho más contenido en el manual. Bendiciones del Altísimo. Cuídense mucho.